vemos aquí unas conexiones, un detalle de esta plancha de continuidad. Fíjense acá que es bastante gruesa, bastante importante. Tenemos aquí unas planchas de respaldo. Generalmente se colocan estas planchas de respaldos con unos cordones de soldadura muy pequeños, ¿okay? En la parte interior, y se va haciendo un relleno, ¿okay? Esa plancha de respaldo tiene como finalidad poder garantizar que se origine entonces un proceso de soldadura eficiente. Aquí se ven todas las capas y fíjense que aquí hay zonas donde no está soldado. Aquí tenemos una curva y aquí tenemos un bisel, ¿okay? En 45 grados. Esto se le denomina clip. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Y pues ella simplemente lleva soldadura acá, acá y acá, ¿okay? Igual para esta plancha de continuidad en la parte inferior. Para establecer entonces ese criterio de columna fuerte y viga débil se utiliza un criterio de verificación por nodo, el cual debe cumplirse lo siguiente. A diferencia del diseño en concreto armado, en el diseño de concreto armado hay básicamente dos criterios, ¿okay? Un criterio que es nodo a nodo y un criterio que es por piso, ¿okay? En el libro azul... En el libro azul del CAOC, pues se establece esos criterios y pues simplemente se basa en una relación donde determinamos o calculamos la capacidad resistente a la flexión que puede tener las columnas que concurren a un nodo y la comparamos entre esa capacidad resistente a la flexión que puede desarrollarse en las vigas, y por eso tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Okay? En concreto armado, más que todo en la norma venezolana, pues ya el valor no es de 1, sino que es de 1,2. ¿Okay? Eso no solamente es nodo a nodo, sino que es un criterio totalmente de piso. Fíjense que acá simplemente lo que hacemos es hacer una verificación por nodo. Muy bien, lo que tenemos aquí es el resultado de haber realizado un análisis no lineal estático, donde pues de empuje incremental, donde se incrementaron las fuerzas y pues vemos cómo es la formación de los mecanismos. Vemos entonces que se alcanzan primero en las vigas y pues las columnas se alcanzan en el último paso, y pues este mecanismo es un mecanismo de colapso o de falla adecuado, ¿okay? Que es tipo rotulación de vigas. Si no se cumple este criterio, quiere decir que es menor que 1, entonces el mecanismo plástico de colapso es tipo intermedio. Y fíjense acá que pues hay un comportamiento donde hay formación de daños en las columnas, tanto también en las vigas, pero quizás haya una parte o una porción de la estructura donde no se manifiesten daños en las columnas ni en las vigas. Esto es inadecuado y pues esto se origina cuando esta relación en el nodo es menor que 1. Muy bien, entonces vamos a hablar de estos términos. ¿Okay? Esto es la sumatoria de las resistencias teóricas a flexión plástica de las columnas. ¿Okay? Por eso es el subíndice C, incluyendo la reducción de carga axial mayorada. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Ubicada en los extremos superior e inferior de las conexiones a momento de las vigas, proyectada sobre el punto de intersección de los ejes baricéntricos de las vigas y las columnas que concurren al nodo. Y tenemos el otro término que va en el denominador. Fíjense que aquí es la letra B, la cual está correspondiente a la sigla en inglés BIM, ¿okay? Que es viga. Es la sumatoria de las resistencias esperadas a flexión ubicada en las rótulas plásticas de las vigas, proyectadas sobre el punto de intersección de los ejes baricéntricos de las vigas y las columnas que concurren al nodo. Muy bien, entonces vamos a hablar de esas definiciones, unas definiciones que es el momento M sub PR y el corte V sub UV. ¿Okay? Para eso vamos a imaginarnos que tenemos unas columnas, las cuales están conectadas por unas vigas, y pues debido a unas condiciones extremas se produce entonces plastificación en los extremos de las vigas. ¿Okay? Aquí esa plastificación se va a formar a una distancia S sub H, y fíjense que acá también hay S sub H, y la distancia entre esas rótulas plásticas la vamos a llamar L sub H.
Muy bien, entonces justamente en esta condición se origina entonces pues una distribución de cargas. Aquí tenemos un momento, fíjense que acá que es 1.1 por RY. Vamos a hablar ahorita de qué es este coeficiente sobre resistencia y cuánto vale. Y aquí está ese momento plástico. Recuérdense que estamos haciendo un diseño por capacidad. Estamos refrescando un poquito esto. Y pues intervienen acá unas cargas que son unas cargas uniformemente distribuidas debido a las condiciones de carga permanente y carga variable. Ok, ese valor de corte que tenemos en los extremos nos interesa muchísimo y simplemente será igual a ese valor de momento, ok, que es 1.1 RY por MP. Fíjense que acá se suma este con este, por eso es este valor de 2, y se divide entre ese valor de LH. Okay, eso da origen a ese valor de corte y pues a eso se le suma una carga gravitacional. Okay, ese es el corte de diseño. Un corte originado por los momentos plásticos que son capaces de desarrollarse en los extremos de las vigas, más un corte debido a las cargas uniformemente distribuidas. Ok, fíjense que ese valor de SH es la formación de esa rótula plástica, esa distancia, es el menor valor entre D tercios o 3 veces B sub F. Fíjense acá que ese momento MPR, okay, es igual a 1.1 por RY por MP. Y fíjense que ese valor de MP, que es el momento plástico, es igual a el módulo plástico por la tensión cedente de la viga. Aquí tenemos la sobreresistencia que pues denota lo que se denomina endurecimiento por deformación. Ok, ese corte gravitacional es igual a esa fuerza Q. Fíjense que acá una fuerza factorizada por esta distancia LH entre 2. Vamos a hablar un poco de esos factores de sobreresistencia y tensiones máximas esperadas. Que para ese diseño sismo resistente conforme al tipo de acero, se consideran unos factores de sobreresistencia del material a fin de estimar la capacidad máxima probable de los miembros que incursionan en el rango inelástico. Okay, RY es ese factor de sobreresistencia, un factor mínimo de sobreresistencia cedente. Okay. Vamos a también a encontrar en la literatura el término R sub T, el cual es un factor mínimo de sobreresistencia última. La tensión cedente esperada es igual a RY por FY. Okay, la tensión última esperada es igual a RT por FU. Y pues acá tenemos una tabla donde vamos a ver que dependiendo al grado de acero se le asignarán unos factores de sobreresistencia. Por ejemplo, tenemos para la 36, que es el más común, el valor de RY es 1.5 y el valor de RT es 1.2. Por ejemplo, para el A572 grado 42, ese RY es 1.1, igual que el RT igual a 1.1. Fíjense que para el A992, para A913, tenemos A558. Muy bien, esos valores también son 1.1 tanto para RY como para RT. Hay tubos A53, este valor de RY es mucho mayor, 1.6. Aquí tenemos 1.2, es muy parecido al A36. Sin embargo, el RY, que es ese factor mínimo de sobreresistencia cedente, es mayor que los aceros A36. Y pues para las planchas tenemos 1.3 y 1.2. Continuando entonces acá, de estos criterios normativos, vamos a hablar un poco sobre los momentos de vigas y columnas en el punto de intersección de sus ejes baricéntricos. Para eso entonces vamos a imaginarnos un nodo. Okay, tenemos aquí el center line de la columna, el center line de la viga. Muy bien, entonces en la parte inferior se origina ese momento plástico de la columna en la parte inferior, en la parte superior también. Ese momento plástico se transfiere de esta columna o lo máximo que se puede desarrollar en la columna. Y pues de igual forma va a aparecer en las vigas. Fíjense que acá es ese máximo momento a la derecha y el máximo momento que es capaz de desarrollarse a la izquierda. O esa resistencia máxima probable. Ok, entonces debemos garantizar que esa sumatoria de los momentos en las columnas quiere decir que es este valor de M sub P, C superior e inferior sumados entre este valor de momento que está acá,
que es la sumatoria de los momentos que son capaces de desarrollarse en las vigas, tanto a la derecha como a la izquierda, es este término del denominador y eso tiene que ser igual a 1. Ok, vemos aquí estas sumatorias y acá tanto la izquierda como la derecha, ¿okay? Para que se cumpla este criterio. Siguiendo acá con los criterios normativos, vamos a ver cómo se calcula este momento máximo probable resistente. ¿Okay? Supongamos aquí tenemos el nodo, esta es la viga a la izquierda, esta es la viga a la derecha, y pues aquí hay unas rótulas plásticas, que son las que se forman, y acá hay un momento plástico a la izquierda, y un corte a la izquierda que se origina justo cuando hay plastificación en este punto, y también tenemos un corte a la derecha y un momento plástico que es capaz de desarrollarse a la derecha de la conexión. Ok, aquí tenemos unas distancias S sub h más la distancia D de la columna, eso que está acá, esta distancia D es simplemente esta altura de la columna entre 2, S sub h más esta altura D de la columna entre 2. Ahí tenemos entonces esas ubicaciones de esas rótulas plásticas. Y pues aquí tenemos ese momento de plastificación a la izquierda y a la derecha. Ok, entonces tenemos ese valor que se calcula como MPR más ese corte por este brazo de palanca. Y fíjense que ese brazo de palanca es este que está acá. ¿Ok? Es un momento adicional que se origina con este brazo de palanca. Esta fuerza por este brazo de palanca. Entonces MPR es la resistencia esperada a la flexión actuando en la rótula plástica de la viga. Y V sub V es la resistencia esperada del corte actuando en la rótula plástica de la viga. S es la menor distancia entre D tercios y 3 veces V sub F. Siguiendo acá, fíjense aquí, de igual forma, pero para las columnas hay un corte superior, un corte inferior. Aquí hay un momento que se calcula o que se transfiere de la columna superior al nodo y de la columna inferior al nodo. Ok, entonces fíjense que se calcula como esta expresión que está acá. Tenemos ese momento plástico de la columna. Ok, y a eso se le suma ese corte multiplicado por el brazo de palanca, que es la distancia D de la viga entre 2. O sea, esa altura de la viga entre 2. Ok, ese momento plástico de la columna, fíjense acá, que es bastante interesante porque aquí tenemos esa tensión cedente, pero se le resta esa capacidad o se le resta esa condición que viene de la columna, debido a la carga. Ok, entonces esto que está acá es la carga última del diseño. Esto que está aquí es el área gruesa. Esto que está acá es una tensión que se le resta a la tensión cedente. Ok, este es el módulo plástico. Entonces esto que está acá es la resistencia teórica a la flexión de la columna, incluyendo la carga axial mayorada. Tenemos entonces la resistencia esperada al corte de la columna actuando en la cara de la viga. P sub UC, o también conocido como P sub R, es la carga axial mayorada actuando en la columna. AG es el área gruesa de la columna. Para el cálculo de estos coeficientes, para el cálculo de M sub PC y V sub UC, okay, vamos a suponer aquí un pórtico. Tenemos en este pórtico unas distancias que es de viga de la parte superior de la viga a la parte inferior de la viga superior, que esa es la luz libre de la columna, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Se van entonces a desarrollar unas fuerzas sísmicas y tomando en cuenta esas fuerzas sísmicas y un elemento, entonces aquí tenemos el LB. Fíjense que no es considerando el nodo, simplemente esta luz libre. Aquí lo tenemos LB. Entonces tenemos el momento plástico en la parte superior y tenemos ese momento plástico en la parte inferior. Más que el momento plástico es esa resistencia teórica a la flexión, esos cortes que son capaces de desarrollarse. Y pues aquí se genera un diagrama de momentos. Aquí tenemos el punto de inflexión
Y pues justamente acá actúa esa carga, ¿ok?, en el medio, que es una carga de diseño, es P sub R o P sub UC, también conocido, ¿ok? Y pues aquí tenemos la expresión que hemos visto anteriormente, y fíjense que aquí están esas expresiones que hemos visto anteriormente para el cálculo de todo lo que son estas expresiones. P sub R, que es igual a P sub UC, ¿ok?, es la carga mayorada actuando en la columna. A sub G es el área gruesa de la columna. Muy bien, entonces, siguiendo con los criterios normativos, para garantizar entonces el cumplimiento del criterio de columna fuerte, viga débil, vamos a tomar en cuenta aquí conexiones, por ejemplo, dos vigas con una columna o una conexión de una viga con una columna. Y lo que nos interesa entonces es relacionar los módulos de sección de las vigas y de las columnas. Aquí entonces esa relación de los módulos plásticos, ¿ok?, entre la columna y la viga va a depender entonces del tipo de acero. Podemos entonces ver que si esos módulos plásticos, la relación de los módulos plásticos, por ejemplo, para secciones que tienen A36, si a 2 vigas, tiene que ser 2.5. Si es mayor que 2.5, entonces ya se cumple este criterio, ¿ok? Simplemente tomando en cuenta estos módulos plásticos de sección, ¿ok?, de las columnas entre el de las vigas. Fíjense que dependen acá entonces para los tipos de grados de acero y también si es a una o a 2 vigas. Entonces es muy importante esto porque pues no tenemos que calcular ciertas cosas que son bien complejas comparados con el diseño en concreto armado. El diseño en concreto armado, entonces pues es necesario determinar esa resistencia máxima a la flexión que es capaz de desarrollar la columna. Eso va a depender entonces de un diagrama de interacción y pues también de las condiciones de las combinaciones de carga. Esas combinaciones de carga van a entrar en ese diagrama de interacción y pues ciertas condiciones que originen la mayor resistencia o la menor resistencia a la flexión es la que se toman en cuenta para el cumplimiento de estos criterios. Fíjense entonces que es relativamente sencillo comparado en acero con el concreto realizarlo, porque basta entonces con comparar dos módulos de secciones plásticos para entonces garantizar el cumplimiento de este criterio de columna fuerte, viga débil. Por eso es que es un criterio de predimensionamiento bastante simple con esos módulos de secciones, y ya simplemente verificando esto podemos determinar si se cumple o no. Ok, entonces en la zona de panel vamos a hablar un poquito de esta zona de panel en la cual hay una distribución de fuerzas sísmicas. Ok, vamos a hablar de esa junta viga-columna y pues aquí vemos qué pasa en esa zona. Fíjense aquí, esto es un ensayo que se ha realizado. Aquí tenemos la columna, esto tenemos acá la viga, y fíjense que al aplicar una serie de cargas, carga y descarga, vemos que se origina una especie de distorsión. Aquí se ha colocado un mallado en pintura. Vemos entonces que estos triángulos presentan una distorsión. Acá en la viga no hay una distorsión. Y pues acá al aplicar fuerzas de flexión se van a originar entonces tracciones y compresiones de forma cíclica. Y esas fuerzas de tracción y de compresión van a originar fuerzas de corte justamente en esta zona de panel. Vamos a hablar entonces qué pasa en estas zonas de panel. Muy bien, para poder determinar esas fuerzas en las alas, simplemente a ese momento que es capaz de desarrollarse en las vigas, entre la altura del perfil, me va a dar esa fuerza, ¿ok?, que son las que están colocadas acá. Aquí se le resta ese valor V sub C. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Ok, entonces eso que está acá nos da la resistencia al corte requerida en la zona de panel. Vamos a hablar un poco del cálculo de estas condiciones o estos factores en los cuales se refiere a el momento que es capaz de desarrollarse M sub F y ese corte V sub UC. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta esa misma columna, la cual tiene una distancia o una altura libre LV.
Fíjense que acá anteriormente yo había puesto P sub UC, también es P sub R, puede utilizarse ese término también. Aquí tenemos entonces esas fuerzas de momento que puedan, de resistencia que se desarrollan en los extremos de la columna. Y pues estas expresiones que ya conocemos anteriormente nos permiten determinar ese valor de MF. ¿Ok? Fíjense que acá aparece M sub PR. ¿Ok? Aquí aparece V sub el corte V sub UV. Y aquí está esa distancia SH. ¿Ok? MF no es más que la resistencia esperada a la flexión actuando en la cara de la columna. M sub PR es la resistencia esperada a la flexión actuando en la rótula plástica de la viga. V sub V es la resistencia esperada al corte actuando en la rótula plástica de la viga, como aparecen en este gráfico que está acá. Muy bien, siguiendo adelante, entonces tenemos los criterios normativos. Aquí en la zona de panel vamos a hablar un poco de ese artículo J16 del ANSI ISC 360. ¿Ok? Eso que está acá es la resistencia al corte basado en un estado límite cedente, el cual es calculado de acuerdo a estas disposiciones. Entonces va a depender si hay una relación de esa carga que es aplicada en la columna y si es menor que el 0,75 P sub C, ya ahorita vamos a ver qué es P sub C, o si es mayor que 0,75 P sub C. Aquí está entonces esas resistencias nominales al corte van a depender entonces de esa carga axial. A mayor entonces carga axial, mayor resistencia al corte. Tenemos aquí D sub C es la altura de la columna, D sub B es la altura de la viga. Tenemos el ancho del ala de la columna, el espesor del ala de la columna y el espesor total del alma de la columna. Fíjense acá que ese valor de P sub C, acá entonces es la máxima resistencia que es capaz de desarrollarse en la columna, tomando en cuenta entonces el área gruesa y la resistencia cedente de la columna. Esto que está acá es una fuerza. Es una resistencia basada en la capacidad máxima a compresión que es capaz de desarrollarse en la columna. Si la resistencia al corte en esa zona de panel es inadecuada, se pueden si la resistencia al corte en la zona de panel es inadecuada, se pueden plantear las siguientes soluciones. Se puede escoger un perfil estructural con un mayor espesor del alma. Se puede reforzar el alma del perfil con la colocación de una placa o plancha adicional. Vemos aquí varias opciones. Si pues no cumple, se le puede adosar una plancha. Fíjense acá que la soldadura acá es diferente de cómo se propone en esta solución. O también pueden plantearse, colocarse dos planchas separadas. Fíjense aquí estas planchas de respaldo o estas láminas de respaldo para realizar la soldadura. Esto es una solución donde pues me va a permitir colocar una viga en este punto de la columna. Sin embargo, si quiero colocar una viga transversal, pues va a ser un poco complicado si se adopta esta solución. Es más recomendable usar o la primera o la segunda opción. TW es el espesor total del alma de la columna y T sub P es el espesor total del alma de la columna incluyendo la placa adosada. Conexiones precalificadas a momento. Vamos a ver qué tipo de conexiones precalificadas existen. Tenemos entonces los requisitos. Vamos a ver también una demostración de conformidad. Vamos a hablar entonces en primera instancia de los requisitos. Las conexiones de viga-columna deben cumplir los siguientes tres requisitos. El primero es la conexión debe ser capaz de mantener un ángulo de deriva de entrepisos de al menos 0,04 radianes. La resistencia a la flexión medida de la conexión determinada en la cara de la columna debe ser igual a al menos el 80% de ese momento plástico de la viga conectada para un ángulo de deriva de entrepiso de 0,04 radianes. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Okay? Esto se origina debido a un ensayo que se realiza para la precalificación de una conexión. Ahorita vamos a hablar un poco sobre la descripción de ese ensayo. La resistencia al corte requerido de la conexión se determinará utilizando la siguiente cantidad para el efecto de una carga sísmica
donde ese valor de E es igual a 2 veces ese valor que tenemos acá, que es ese momento por capacidad, ¿ok? Tomando en cuenta la sobreresistencia y el endurecimiento por deformación entre esa longitud LH. Ok, vamos a hablar un poco de esa demostración de la conformidad por ensayos. Ok, entonces se puede realizar un ensayo. Vemos aquí, tenemos un ensayo, ok, o un esquema de lo que puede ser el ensayo de una conexión. Tenemos aquí puntos donde se garantiza que no se puede mover esta columna. Ok, y aquí tenemos un actuador, el cual es un pistón hidráulico que puede subir o bajar y pues origina que se apliquen unas fuerzas de momento, ¿okay? de una manera aproximada. ¿Okay? Entonces esto es una prueba cíclica, la cual califica la conexión de acuerdo al apéndice S del ANSI ISC 360. ¿Okay? Son pruebas realizadas específicamente para un proyecto con muestras de prueba que son representativas de la condición del proyecto. O pruebas reportadas en la literatura de investigación u otros programas de prueba documentados donde las muestras de prueba son representativas de las condiciones del proyecto.